Hola a todos y sean bienvenidos a este curso. En esta breve introducción sobre la primera parte del curso común veremos el tema del horizonte hermenéutico. El objetivo de esta parte es explicar las dificultades y desafíos, así como naturaleza, alcances, límites y potencial de la hermenéutica, tanto como acto del comprender como en su condición de ciencia y arte de interpretación, adquiriendo los conocimientos para interpretar significativamente en el quehacer teológico, a fin de que las aportaciones que pueda ofrecer el alumno a la vida de la iglesia local sean significativas. Esta sección se subdivide en 4 módulos. El primero de ellos es sobre la historia y la racionalidad de la hermenéutica. En este módulo comenzaremos con una introducción sobre las dificultades y los desafíos que enfrenta la dimensión hermenéutica de la teología actual en nuestro contexto mexicano. Vivimos, de hecho, en un contexto multifacético y altamente virtual, sobre todo por la pandemia que nos ha obligado a reconfigurar nuestro modo de trabajo y de atención al pueblo de Dios. En esta introducción hablaremos de la condición posmoderna que más se promueve en ambiente mexicano, que es el de un antimodernismo casi extremo, donde se pretende muchas veces hacer no solo una teología posmetafísica, sino una actitud iconoclasta ante todo lo tradicional. La deconstrucción parece haber dado paso a un revisionismo no solo histórico, sino interpretativo del misterio de Dios y de su relación con la humanidad. Comprendiendo esta situación, notamos la justificación para plantear un horizonte hermenéutico que abra el camino a un quehacer teológico que sea altamente significativo para los mexicanos y latinoamericanos de hoy. En caso contrario, nuestra actividad teológica quedará encerrada en una vitrina de un momento histórico. Posteriormente, pasaremos a los 2 primeros temas básicos del primer módulo, que son la evolución del concepto hermenéutica y el tema de su racionalidad. Así, comenzando por las perspectivas de los antiguos pensadores griegos, pasando por el Renacimiento, la filosofía del romanticismo, llegaremos hasta los grandes filósofos y hermeneutas del siglo XX, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur, de quienes la teología católica ha tomado diversos elementos fundacionales, los cuales veremos en el segundo módulo. Por ahora basta tener una perspectiva general en este recorrido histórico de la evolución del concepto de hermenéutica. Finalmente, llegaremos a ver lo que se debe comprender cuando se habla de la racionalidad de la hermenéutica, la cual busca la comprensión del sentido de textos y realidades que son producción humana. En el segundo módulo veremos los elementos fundacionales de la hermenéutica. Primero, partiendo de Martin Heidegger y su hermenéutica de la facticidad, veremos cómo el ser humano es un animal que interpreta, pues la interpretación es un existenciario de la condición humana. De hecho, nadie vive sin interpretar. Luego, pasando por las aportaciones de Gadamer, nos centraremos en elementos como la prudencia como actitud interpretativa que garantiza una recta comprensión del comprender mismo. Luego de él mismo entenderemos lo que es el círculo hermenéutico y veremos en qué consisten los conceptos de formación y de aplicación. Después también, partiendo de Gadamer, hablaremos del concepto de fusión de horizontes y cómo tal término ha de entenderse en sentido análogo y no unívoco. Comprenderemos también, valiéndonos de la perspectiva de Paul Ricoeur, el por qué existe siempre un conflicto de interpretaciones, sobre todo en un mundo que, aunque esté altamente globalizado, sigue siendo multicultural. Y es que las culturas influyen indirectamente en las personas para tener una comprensión de la realidad y del misterio de Dios revelado en Jesucristo. El tercer módulo se intitula Hermenéutica y Teología, parte 1. Aquí comenzaremos a ver al teólogo católico como intérprete, pero no solo de la revelación de Dios, sino de las realidades sociales que exigen una respuesta por parte de la Iglesia.
Veremos dentro de esta dinámica dos propuestas: la hermenéutica de la revelación y la hermenéutica de la Sagrada Escritura. El cuarto y último módulo se intitula Hermenéutica y Teología, parte 2. En ella veremos otras 3 propuestas de hermenéutica para atender la realidad que vive el pueblo de Dios. La primera es una hermenéutica desde el enfoque teológico-narrativo. Las otras 2 van de la mano y son la hermenéutica de la correlación y la hermenéutica de la acción humana. En la plataforma de didáctica de la universidad, ustedes, alumnos, podrán descargar las lecturas que deberán ir leyendo entre sesiones para poder realizar las evidencias de aprendizaje o tareas, que son la participación semanal en el foro de diálogo sobre temas selectos y la resolución semanal de breves cuestionarios de comprensión de lecturas. Finalmente, también se irá evaluando la participación activa de todos ustedes en las videoconferencias de cada sesión de clase. Agradezco a todos su atención y estaré disponible en el chat de dudas que está en la plataforma de didáctica para poder atenderlos. Recuerden que la resolución de los cuestionarios debe realizarse siempre dentro de la misma plataforma y dentro de los tiempos señalados para cada uno. No recibiré trabajos en mi correo electrónico, pues es necesario que sus participaciones queden debidamente registradas en la plataforma. Deseo a todos ustedes que tengan excelente inicio de cursos. Hola a todos y sean bienvenidos a este curso. En esta breve introducción sobre la primera parte del curso común veremos el tema del horizonte hermenéutico. El objetivo de esta parte es explicar las dificultades y desafíos, así como naturaleza, alcances, límites y potencial de la hermenéutica, tanto como acto del comprender como en su condición de ciencia y arte de interpretación, adquiriendo los conocimientos para interpretar significativamente en el quehacer teológico, a fin de que las aportaciones que pueda ofrecer el alumno a la vida de la iglesia local sean significativas. Esta sección se subdivide en 4 módulos. El primero de ellos es sobre la historia y la racionalidad de la hermenéutica. En este módulo comenzaremos con una introducción sobre las dificultades y los desafíos que enfrenta la dimensión hermenéutica de la teología actual en nuestro contexto mexicano. Vivimos, de hecho, en un contexto multifacético y altamente virtual, sobre todo por la pandemia que nos ha obligado a reconfigurar nuestro modo de trabajo y de atención al pueblo de Dios. En esta introducción hablaremos de la condición posmoderna que más se promueve en ambiente mexicano, que es el de un antimodernismo casi extremo, donde se pretende muchas veces hacer no solo una teología posmetafísica, sino una actitud iconoclasta ante todo lo tradicional. La deconstrucción parece haber dado paso a un revisionismo no solo histórico, sino interpretativo del misterio de Dios y de su relación con la humanidad. Comprendiendo esta situación, notamos la justificación para plantear un horizonte hermenéutico que abra el camino a un quehacer teológico que sea altamente significativo para los mexicanos y latinoamericanos de hoy. En caso contrario, nuestra actividad teológica quedará encerrada en una vitrina de un momento histórico. Posteriormente, pasaremos a los 2 primeros temas básicos del primer módulo, que son la evolución del concepto hermenéutica y el tema de su racionalidad. Así, comenzando por las perspectivas de los antiguos pensadores griegos, pasando por el Renacimiento, la filosofía del romanticismo, llegaremos hasta los grandes filósofos y hermeneutas del siglo XX, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur, de quienes la teología católica ha tomado diversos elementos fundacionales, los cuales veremos en el segundo módulo. Por ahora basta tener una perspectiva general en este recorrido histórico de la evolución del concepto de
hermenéutica. Finalmente, llegaremos a ver lo que se debe comprender cuando se habla de la racionalidad de la hermenéutica, la cual busca la comprensión del sentido de textos y realidades que son producción humana. En el segundo módulo veremos los elementos fundacionales de la hermenéutica. Primero, partiendo de Martin Heidegger y su hermenéutica de la facticidad, veremos cómo el ser humano es un animal que interpreta, pues la interpretación es un existenciario de la condición humana. De hecho, nadie vive sin interpretar. Luego, pasando por las aportaciones de Gadamer, nos centraremos en elementos como la prudencia como actitud interpretativa que garantiza una recta comprensión del comprender mismo. Luego de él mismo entenderemos lo que es el círculo hermenéutico y veremos en qué consisten los conceptos de formación y de aplicación. Después también, partiendo de Gadamer, hablaremos del concepto de fusión de horizontes y cómo tal término ha de entenderse en sentido análogo y no unívoco. Comprenderemos también, valiéndonos de la perspectiva de Paul Ricoeur, el por qué existe siempre un conflicto de interpretaciones, sobre todo en un mundo que, aunque esté altamente globalizado, sigue siendo multicultural. Y es que las culturas influyen indirectamente en las personas para tener una comprensión de la realidad y del misterio de Dios revelado en Jesucristo. El tercer módulo se intitula Hermenéutica y Teología, parte 1. Aquí comenzaremos a ver al teólogo católico como intérprete, pero no solo de la revelación de Dios, sino de las realidades sociales que exigen una respuesta por parte de la Iglesia. Veremos dentro de esta dinámica dos propuestas, la hermenéutica de la revelación y la hermenéutica de la Sagrada Escritura. El cuarto y último módulo se intitula Hermenéutica y Teología, parte 2. En ella veremos otras 3 propuestas de hermenéutica para atender la realidad que vive el pueblo de Dios. La primera es una hermenéutica desde el enfoque teológico-narrativo. Las otras 2 van de la mano y son la hermenéutica de la correlación y la hermenéutica de la acción humana. En la plataforma de didáctica de la universidad, ustedes, alumnos, podrán descargar las lecturas que deberán ir leyendo entre sesiones para poder realizar las evidencias de aprendizaje o tareas que son la participación semanal en el foro de diálogo sobre temas selectos y la resolución semanal de breves cuestionarios de comprensión de lecturas. Finalmente, también se irá evaluando la participación activa de todos ustedes en las videoconferencias de cada sesión de clase. Agradezco a todos su atención y estaré disponible en el chat de dudas que está en la plataforma de didáctica para poder atenderlos. Recuerden que la resolución de los cuestionarios debe realizarse siempre dentro de la misma plataforma y dentro de los tiempos señalados para cada uno. No recibiré trabajos en mi correo electrónico, pues es necesario que sus participaciones queden debidamente registradas en la plataforma. Deseo a todos ustedes que tengan excelente inicio de cursos.